Les damos una cordial bienvenida a todos, una vez más, a nuestro hermano, ¿verdad? Que también se va integrando en esta hora. Sea bienvenido nuestro hermano. Dios le bendiga. Hermanos, en esta tarde, bueno, va a ser un estudio, creo, espero, eh, comparado con otros, pues un poco más corto, ¿verdad? Por la actividad que tenemos en unos momentos. En alguna ocasión, bueno, regularmente los estudios, los temas, se comienzan en un orden, ¿verdad? Introducción, desarrollo y conclusión. Y unos días atrás, yo les pregunté, hermanos, ¿y qué pasa si yo empiezo con la conclusión? Quiero empezar con la conclusión por si algo falla, pues ustedes ya se lleven el mensaje, ¿verdad? Y algunos dijeron, no, es válido, es correcto, ¿verdad? En esta ocasión, quiero empezar con una pregunta. Creo que también es válido, ¿verdad que sí? Quiero empezar con una pregunta. ¿Cuánto puede decirnos una pregunta? Fíjense, las preguntas por ahí hemos aprendido que normalmente se hacen ¿para qué? Para obtener información. Pero quiero decirles también que las preguntas también se hacen para reflexionar, ¿verdad? Y una pregunta, ¿cuánto nos puede decir? ¿Cuánto nos puede hacer reflexionar? ¿Cuánto nos puede hacer pensar? ¿Verdad? ¿Sabían ustedes también que con una mirada se dice mucho? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo? Y dice que cuando esto sucedió, el Señor Jesucristo volteó y lo vio. ¿Cuánto le dijo Jesús con esa mirada? Yo creo que más de lo que pudiera tal vez haberle dicho, ¿verdad? Con las palabras. Entonces, en esta ocasión, yo quiero entrar de lleno con una pregunta para cada uno de nosotros. Y yo creo que esta pregunta al instante nos va a hacer pensar, nos va a reflexionar, por lo menos nos va a hacer que contestemos dentro de nosotros mismos. Y creo que es una pregunta importante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto lees tu Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? ¿Creen que es una pregunta importante o no? Estoy haciendo esta pausa para que tú y yo reflexionemos sobre esta pregunta. Y yo creo que para este tiempo ya nos contestamos, ¿sí o no? Ya tenemos la respuesta. ¿Cuánto lees tu Biblia? Quiero decirte que antes de comenzar con el estudio, ya que hicimos esta pregunta, ¿sabes por qué tus planes no han salido como tú quieres? ¿Sabes por qué te has equivocado? ¿Sabes por qué te sientes triste? ¿Sabes por qué te sientes desanimado? ¿Sabes por qué te sientes vacío? ¿Sabes por qué a veces te sientes sin esperanza? ¿Sabes por qué a veces te sientes aburrido? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será? Hermanos, porque no lees tu Biblia.
¿Sabes por qué has intentado acercarte a Dios y no has podido? ¿Sabes por qué has hecho planes para servir a Dios pero no has podido? ¿Sabes por qué has dicho que vas a cambiar una y otra vez y no lo has logrado? ¿Sabes por qué has dicho que vas a hacer reformas en tu casa y en tu vida y en tu familia, pero no ha sido real? ¿No ha llegado a la realidad de estos planes? ¿Cuál será la respuesta? Hermanos, no. Si estás en este caso, yo no estoy diciendo que tú seas, ¿verdad? Estoy diciendo que si, en general, si hay alguien que está pasando por esto, la razón es porque no leemos la escritura como debe de ser. Citaron por ahí en la mañana, y lo traigo a nuestra mente, San Juan capítulo 15. ¿Cuántas cosas dice Jesús que podemos hacer separados de Él? ¿Cuántas, hermanos? Y creo que el camino que Dios ha dejado para ir a Jesucristo, ¿cuál es? La palabra de Dios. Nuestro texto dijo: escudriñen las escrituras, porque en ellas les parece que tenéis la vida eterna, y ellas ¿qué? Son las que dan testimonio de mí. Así que si tú quieres salir de la desesperación en la que estás, si tú quieres salir de esa tristeza que tú tienes, si tú quieres salir de ese desánimo, si tú quieres que los planes que tienes, obviamente de acuerdo a los planes de Dios, se lleven a cabo, si tú quieres servir a Dios, has tratado de servir a Dios y no has podido, has tratado de entregarle tu vida a Cristo y no has podido, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Porque todas aquellas cosas que hemos hecho o tratado de hacer, las queremos hacer ¿qué? Por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas. Y tú has visto el resultado: fracaso tras fracaso tras fracaso. Por eso Mateo, solo estoy citando las citas, hermanos, por falta de tiempo. Mateo capítulo 11, 28, Jesús nos hace una invitación. ¿Qué dice? Mira, ya deja de luchar. Deja de decir que ahora sí lo vas a hacer. Deja de decir que tú puedes. Deja de decir que ahora sí esta es la definitiva. No, no, no. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ven a mí. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ahora miren. Creo que esto que estamos diciendo ya es algo bueno, ¿verdad? Sabemos que tenemos que ir a la Biblia. Pero ¿saben qué? Que hay algo más. No solamente es leer la Biblia, sino que tenemos que saber cómo escudriñarlas. Y entonces quiero continuar con la conclusión de este estudio, esperando que el Espíritu Santo de hoy en adelante, en el transcurso de la semana, nos recuerden a cada momento del día o en algún momento del día, y que nos diga: oye, ¿no has leído hoy la Biblia? ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? No solamente tenemos que saber que tenemos que leer la Biblia, sino tenemos que saber cómo leer la Biblia. ¿Sabían ustedes que hay muchas personas que leen la Biblia o que leemos la Biblia, pero que seguimos exactamente igual? ¿Qué pasa? ¿Será que la palabra de Dios no tiene poder? ¿Será que la palabra de Dios falla? ¿Será que las promesas de Dios no se cumplen? ¿O será la forma incorrecta en que leemos la Escritura? ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Sabían ustedes que hay gente que lee la Biblia, pero lo hace de una manera apresurada? ¿Servirá eso?
¿Será que hay personas que leen la Biblia solamente por cumplir con la tarea de leerla? ¿Servirá eso? Por eso es que vamos a decir, hermanos, por lo menos 5 consejos. Yo no los voy a dar. La palabra de Dios los da. Ustedes no me van a dejar mentir porque ustedes saben que esto es verdad. ¿Cómo es que debemos escudriñar las Escrituras? El primer consejo que Dios nos da es que debemos de ir a las Escrituras con un corazón contrito. No solo es leer las Escrituras, es leerlas de la manera que Dios quiere que lo hagamos. ¿Cuál es el primer paso? El primer consejo que Dios nos da: ir con el corazón contrito. ¿Qué será un corazón contrito? A ver, alguien que nos ilumine. ¿Qué es un corazón contrito? Un corazón humilde. Señor, tal vez, ¿verdad? Disculpen, es la forma que yo lo entiendo. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres enseñarme? Mira, estoy dispuesto. ¿Estamos entendiendo? El primer consejo que Dios nos da es que leamos la Escritura con un corazón contrito, un corazón humilde. Segundo consejo que Dios nos da para leer la Biblia es que lo hagamos con espíritu de oración. Pudiéramos sacar varios textos de la Biblia y varios textos del don profético, ¿verdad? Donde nos dice que debemos de escudriñar la Biblia con oración. Pero yo estoy seguro que ustedes esto ya lo saben, ¿verdad? Estamos recordando, o para las personas que nos están viendo, bueno, tal vez no lo saben. Debemos de ir con espíritu de oración. Toda aquella persona que se acerque a leer las Escrituras sin oración, sin un corazón contrito, hermano, solamente va a encontrar letras. Solamente va a encontrar información. Tal vez esa sea la razón por la que mucha gente dice: yo he leído la Biblia, pero ni la entiendo. ¿Se han topado con gente así? Yo leo la Biblia, pero me aburro. Hermanos, porque no estamos yendo con un corazón contrito, no estamos yendo con un corazón humilde y no estamos yendo a leer la Biblia con espíritu de oración, ¿verdad? El número 3 no deja de ser importante. Disposición para ser enseñados. ¿Sabían ustedes que hay gente que lee la Biblia o recurre a la Biblia, pero para encontrar lo que él ya piensa? Para encontrar lo que él quiere. Oh, tengo un pensamiento ya premeditado. Ahora abro la Biblia solamente para buscar un versículo que apoye lo que yo quiero. Hermanos, equivocación. Debemos de ir a la Biblia con la disposición de ser enseñados. Con disposición de aprender. Señor, ya dijimos hace un momento, ¿qué quieres decirme? Quitar todo de mi mente, quitar todo de mis prejuicios, mis preceptos tal vez preconcebidos, a lo mejor alguna cosa que me enseñaron y yo ya lo traigo ahí. No, quita todo eso. Y ir con un, ¿qué? Con un corazón dispuesto a ser enseñado. Número 4. Tiene que ver un poquito con la número 3. No estudiar la Biblia para sostener mis opiniones preconcebidas. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? No estudiar la Biblia para sostener mis opiniones preconcebidas. Y esto sucede a menudo. ¿Qué pasa con los que quieren demostrar que ya el sábado no está en vigencia? ¿Qué sucede?
van a buscar textos fuera de contexto para hacer decir a la Biblia lo que ellos quieren. ¿Me doy a entender? Y así como este ejemplo habrá muchos otros. Voy a buscar a la Biblia para apoyar una opinión preconcebida que yo ya tengo, hermanos. No, esto no debe de ser. Y el número 5, abordar el estudio de la Biblia con reverencia. Y escuchen la última parte. Sintiendo que estamos en la presencia de Dios. ¿Tan buenos los consejos, verdad? Hermanos, buenísimos, Dios nos los da. Yo no. Y ahorita vamos a ver que realmente es Dios que nos los da. El 5º consejo es abordar el estudio de la Biblia con reverencia, sintiendo que estamos en la presencia de Dios. Hermanos, cuando con la ayuda de Dios hagamos esto, la lectura de la Biblia va a cambiar de una manera completa. Decía hace rato nuestro hermano, a veces, hoy el tema va a durar poquito. Ay, qué bueno. Ya no va a ser así. Oh, voy a leer la Biblia. Ay, pero qué sueño. Ya no va a ser así. Oh, tengo que leer la Biblia. No tengo tiempo. Ya no va a ser así. Porque tenemos estas, ¿qué? Consejos, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Solo lo pongo como ejemplo, porque a veces tratamos con irreverencia la palabra de Dios. Porque desconocemos que es como si estuviéramos hablando con Dios personalmente. ¿Acaso no es la palabra de Dios? Cuando comprendamos que es la palabra de Dios, cuando comprendamos que Dios está ahí, lo último que vamos a hacer es ser irreverentes. ¿Cómo escudriñar las Escrituras? Bueno, pues ahí están esos 5 consejos. Estoy viendo que por lo menos 1 o 2 personas los anotaron. Y eso es, pues bueno, ¿verdad? Vamos ahora sí a buscar en este libro que es demasiado importante, ¿verdad? Como los otros libros. Testimonios para los ministros, capítulo 3. Y voy a omitir el primer párrafo porque, o quiere que lo leamos, bueno, vamos a leerlo para que vean que estos consejos ahí están. No es que Daniel los dio, no, la palabra de Dios los da. Y se titula este capítulo como Las Santas Escrituras. Y hay una pregunta, ¿verdad? La pregunta, bueno, ¿cómo escudriñarlas? ¿Cómo debemos escudriñar las Escrituras a fin de entender lo que enseñan? Debemos abordar la investigación de la palabra de Dios con corazón contrito. Ahí está. Primer consejo. Espíritu de oración. Segundo consejo. Y disposición para ser enseñados. No hemos de pensar como los judíos que nuestras propias ideas o opiniones son infalibles. Ni como los papistas, que ciertos individuos son los únicos guardianes de la verdad y el conocimiento. Fíjense, ahí nos da mucha información. ¿Cómo pensaban los judíos?
Solo nosotros las entendemos. ¿Y cómo pensaban los papistas? Solo ciertos individuos son los guardianes de la verdad y el conocimiento, y que los hombres no tienen derecho a investigar las escrituras por sí mismos, sino que deben aceptar las explicaciones dadas por los padres de la iglesia. No debemos estudiar la Biblia con el propósito de sostener nuestras opiniones preconcebidas, sino con el único objeto de aprender lo que Dios ha dicho. Algunos han temido que si admitían haberse equivocado en un solo punto siquiera, otras mentes se verían inducidas a dudar de toda la teoría de la verdad. Por lo tanto, han creído que no debiera permitirse la investigación, que ésta tendería a la disensión y a la desunión. Pero si tal ha de ser el resultado de la investigación, cuanto antes venga, tanto mejor. Fíjense. Lo que está diciendo aquí es que para que no haya desunión y no haya disensión, mejor que nada más sean 2 o 3 los que estudian y enseñen. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo. Pero dice, no. Si es que mejor todos estudian, no le hace mejor que haya disensión y que mejor haya división, pero estudien. ¿Se dan cuenta que a veces lo que parece malo es bueno y lo que parece bueno es malo? Si hay personas cuya fe en la palabra de Dios no resiste la prueba de una investigación de las escrituras, cuanto antes se manifiesten, tanto mejor. Fíjense, ¿quién no desearía pararse? Un ejemplo, voy a ponerme yo. ¿Quién no desearía pararse aquí y entonces exponer un estudio, exponer un tema y que nadie dijera nada? Sería bonito, ¿verdad? Pero no es lo mejor. Exactamente. Cuanto antes se manifiesten, mejor. Pues entonces se abrirá el camino para mostrarles su error. En el caso, pues, de que lo haya, ¿verdad? No podemos sostener que ninguna posición una vez adoptada, ninguna idea una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Fíjense, voy a volver a repetir. No podemos sostener que ninguna posición una vez adoptada, ninguna idea una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. O sea, si yo creo algo, no puedo toda la vida decir, como yo lo creo, así es. No. Exactamente. Tenemos que tener disposición también para ser enseñados. No podemos sostener que ninguna posición una vez adoptada, ninguna idea una vez defendida, no habrá de ser abandonado. O sea, tenemos que aceptar, hermanos, que si yo creí esto o aquello durante 20 años, tengo que entender que en algún momento puedo yo decir, y estaba ¿qué? Equivocado. ¿Cuál es la razón? Hay solamente uno que es infalible. Aquel que es el camino, la verdad y la vida. No pensemos, no creamos que porque yo durante 20 años, yo sé que esto es así y así seguiré. Cuidado, no eres infalible, no soy infalible. Solo hay uno, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Así que yo tengo que estar dispuesto a que si yo tengo una doctrina, una enseñanza o algo que he creído durante 20 años, yo tengo que estar dispuesto a que si con la Sagrada Escritura me dice lo contrario, ¿qué tengo que hacer? A abandonar aquello y aceptar. Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad, no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos preguntan, ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Sino,
¿quién la sostiene? Y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. ¿Les ha pasado, hermanos? ¿Les ha pasado, han sabido, han escuchado que dicen, oh, dijo esto y esto, pero fue aquel? No, ya sé de quién viene, ¿me doy a entender? Y los prejuicios, y no aceptamos. En vez de preguntarnos si es correcta, si está en armonía de la palabra de Dios, decimos, ¿y quién dice? ¿Me doy a entender? Esto no es correcto, dice ahí. Ahora escuchen, el Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. ¿Quién lo dijo? Aquel loquito. No. ¿No es este hijo del carpintero? Cuidado, hermanos, porque dice que el Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres, por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. O sea, tenemos en alto a ciertas personas y decimos, este sí predica. Oh, no, si viniendo cualquier mensaje de tal, esto sí lo acepto. Pero de aquel, pobrecito. ¿Me voy a entender? Cuidado. Porque Dios puede cambiar las formas. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es la verdad. La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por largo que sea el tiempo en que las tuvieron por verdaderas. No hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Fíjense. Ellos eran mortales sujetos a equivocarse como nosotros. No debo dejarme guiarme, ¿por qué? Por los hombres. ¿Y entonces qué hago? ¿A quién le creo? Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros, tanto como a ellos. Hermanos, ¿estamos entendiendo? Debemos permitir que la Biblia sea su propio expositor. Todos deben de tener cuidado en presentar nuevas interpretaciones de las Escrituras antes de haberlas estudiado a fondo y estar plenamente capacitados para sostenerlas con la Biblia. No introduzcáis nada que cause disensión si no tenéis una clara evidencia de que en ello Dios está dando un mensaje especial para este tiempo. Pero guardaos de rechazar aquello que es verdad. El gran peligro para nuestros hermanos, escuchen bien, hermanos, ¿cuál es el peligro para nosotros? ¿Cuál es el peligro para ustedes? ¿Cuál es el peligro para los que nos están viendo? Escuchen, el gran peligro para nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres. ¿Creen ustedes que si haya congregaciones, haya fieles, haya miembros de iglesia que dependen de los hombres? Claro que sí. Y dice aquí que ese es el gran peligro. Y ponen la carne por su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos o de pesar la evidencia, tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y eso es bueno. Y así muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo si esos hermanos prominentes no los aceptan. O sea, Dios envía un mensaje a su pueblo, hay un hombre prominente, pero como toda la gente tiene su vista puesta en ese hombre prominente y aquel hombre se llegue a equivocar, toda la iglesia está rechazando el mensaje de Dios por hacerle caso a aquel hombre prominente. ¿Estamos entendiendo? Nadie debe pretender que tiene toda la luz que exista para el pueblo de Dios. A veces como adventistas somos medios presumidillos, ¿sí o no?
Somos los adventistas, es decir, nosotros tenemos toda la luz. Cuidado. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá abierta. El Señor suscitará hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. La verdad es eterna y el conflicto con el error solo manifestará la fortaleza de esa verdad. Nunca hemos de rehusarnos a examinar las Escrituras con aquellos de quien tengamos razones para creer que desean saber cuál es la verdad. Y aquí pone un ejemplo, a ver, antes de leerlo, hermanos. ¿Qué pasaría si viniera un hombre tal vez de otra denominación o un hombre tal vez incrédulo y viniera y Marco te dijera, Pedro, que te dijera, hermana Yasmín, que te dijera, Aarón, que te dijera, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en este punto. A ver, tú dices que eso es esto y yo digo que es esto. A ver, vamos a sentarnos a escudriñar. ¿Qué le responderías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Que sí? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver qué dice. Este es el ejemplo, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que muchas veces en algún momento se ha hecho la pregunta y dicen, no, yo que tengo que estar alegando con esta persona? No, yo sé que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Para qué yo me voy a perder el tiempo con esta persona? Pero miren qué es lo que dice aquí. Suponed que un hermano sostiene un punto de vista que difiere del vuestro y que viene a vosotros poniéndoos que os sentéis con él para hacer una investigación de ese punto de las Escrituras. ¿Debéis levantaros llenos de prejuicio y condenar sus ideas negándolos a escuchar imparcialmente? Exacto. El único procedimiento correcto sería el sentaros como cristianos. ¿Cómo ven? ¿Han escuchado a personas que dicen, no, la Biblia no es para alegar? No, la Biblia no es para discutir. Claro que es para discutir. Obviamente como Dios manda. ¿Acaso no dice que Pablo y los apóstoles discutían cada sábado en la iglesia las doctrinas, ¿verdad? El único procedimiento correcto sería el sentaros como cristianos para investigar la posición presentada. No a la opinión de aquel, no a la opinión mía, sino a la luz de la palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el error. El ridiculizar las ideas o sus ideas no debilitará su posición en lo más mínimo si fuera falsa, ni fortalecerá vuestra posición si fuera la correcta. Si las columnas de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos. Ningún espíritu de fariseísmo debe de tener cabida entre nosotros. ¿Cómo ven, hermanos? La introducción fue que estudiemos la Biblia, que nos acerquemos a leer la Biblia, hermanos. Pero ahora estamos viendo las formas correctas, ¿verdad? De escudriñarlas. Hemos de abordar el estudio de la Biblia con reverencia. Y está el otro punto. Sintiendo que estamos, ¿qué? En la presencia de Dios. Hermanos, seamos sinceros y respondámonos cada uno de nosotros. De veras, cuando vamos a leer la Biblia, ¿de veras sí sentimos esto? Porque esa es la realidad. Eso es lo que debería. No respondan, ustedes mismos, respondamos nosotros mismos. De veras, cuando agarramos la Biblia para leerla, lo hacemos con reverencia y de veras sentimos que estamos en la presencia de Dios. ¿O lo tomamos a la ligera? Ya, porque ya es el año bíblico para cumplir el año bíblico. Toda liviandad y frivolidad debe ser dejada a un lado. Aunque algunas porciones de la palabra se entiendan con facilidad, el verdadero sentido de otras partes no se discierne con rapidez. ¿Cómo debemos de estudiar la Biblia? Debe haber paciente estudio y meditación y ferviente oración. Todo estudioso, al abrir las Escrituras, debe de solicitar la iluminación del Espíritu Santo. Y la promesa segura es, ¿qué?
¿qué será dado? Cuando tú y yo vayamos, hermanos, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a aprender, no con un corazón que ya con ideas premeditadas, no. Y hagamos todo lo que dice aquí, dice que el Espíritu Santo, ¿qué? Se nos va a ser dado, hermanos. El Espíritu con el cual os aboquéis a la investigación de las Escrituras determinará el carácter de los que os asistan. Escuchen. Tú sabes que cuando tú y yo oramos y abrimos las Escrituras, decimos, ay, ahí están los ángeles con nosotros, ¿verdad? ¿A poco no? Pero ¿saben qué? Que si no hacemos las cosas correctamente, alguien más va a estar acompañándonos. Ángeles del mundo de la luz estarán con los que con humildad de corazón buscan dirección divina. Pero si la Biblia se abre con irreverencia, con un sentimiento de suficiencia propia, si el corazón está lleno de prejuicio, ¿qué pasa? Satanás está a tu lado y colocará las declaraciones sencillas de la palabra de Dios en una luz pervertida. En pocas palabras, el que te va a guiar, el que te va a explicar la escritura, pero a su modo, ¿quién va a ser? Satanás. Por eso es que muchas veces mucha gente dice, oigan, pero si es la misma Biblia, ¿por qué están en desacuerdo si es la misma Biblia? Pues sí, pero a veces no es el mismo maestro. ¿Me doy a entender? Nos la explican de diferente forma. Hay algunos que tratan con ligereza, usando el sarcasmo y aún la burla, a los que difieren de ellos. ¿Sí? Yo digo que es el sábado. Tú dices que el domingo, jajaja, pobre de ti. Cuidado. Aunque sepamos que es la verdad, ¿me estamos entendiendo? Ay, pobrecito, no entiende las escrituras como yo. Cuidado. Hay algunos que tratan con ligereza usando el sarcasmo y aún la burla a los que difieren de ellos. Otros presentan una colección de objeciones a cualquier interpretación nueva. Fíjense, una interpretación que ha estado durante años y viene alguien con una interpretación nueva y burla y no es aceptada. Pero cuando estas objeciones son claramente contestadas por la palabra de las Escrituras, no reconocerán la evidencia presentada. No reconocen la evidencia presentada ni admiten estar convencidos. Sus preguntas no tienen el propósito de llegar a la verdad, sino la mera intención de confundir a la mente de los demás. Hemos tratado este ejemplo, ¿verdad?, con algunos grupos religiosos que hacen esto. Estamos tratando un tema bíblico y cuando ya se le empiezan a mostrar las bases bíblicas, esto y esto y lo otro, cambian la conversación. Estamos hablando del sábado. No, pero Isaías también dice que ahí, que cuando nada tiene que ver. ¿Se han topado con personas así? Y empiezan a hacer preguntas no tanto para saber, sino para confundir, porque se ven ya que ya están siendo descubiertos. Algunos han pensado que es una evidencia de agudeza, escuchen bien, hermanos. Algunos han pensado que es una evidencia de agudeza y de superioridad intelectual el asumir en la perplejidad las mentes con respecto a cuál es la verdad. Recurren a una sutil argumentación, al juego de palabras. Toman injusta ventaja haciendo preguntas. Cuando sus preguntas han sido claramente contestadas, cambian de tema y saltan a otro punto para evitar tener que reconocer la verdad. Cuidado, hermanos. Y estamos diciendo, bueno, nosotros lo hemos visto en otras personas, pero ¿será que también nos pueda pasar a nosotros? Cuando sus preguntas han sido claramente contestadas, cambian del tema y saltan a otro punto para evitar tener que reconocer la verdad. Debemos cuidarnos, fíjense, debemos cuidarnos de albergar el espíritu que dominó a los judíos. No querían aprender de Cristo, porque su explicación de las Escrituras no estaba de acuerdo con las ideas de ellos.
Por lo tanto, lo espiaban en su camino, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. No traigamos sobre nosotros la terrible denuncia de las palabras del Salvador. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impedisteis. ¿Cómo ven esto, hermanos? Tenemos que estudiar la palabra de Dios con sencillez y con fe. Dice aquí, no requiere mucho conocimiento o capacidad el hacer preguntas difíciles de responder. Hasta un niño puede hacer preguntas que pueden dejar perplejos a los hombres más sabios. No nos empeñemos en una competencia de esta clase. Existe en nuestro tiempo la misma incredulidad que había en los días de Cristo. ¿Sí creen esto o no creen? Existe en nuestro tiempo la misma incredulidad que existía en los días de Cristo. Hoy, como entonces, el deseo de promoción y de alabanza de parte de los hombres descamina al pueblo de la sencillez de la verdadera piedad. Y ahora escuchen esta declaración. No hay orgullo tan peligroso como el orgullo espiritual. Hombres de saber, hombres que creen que por hacer preguntas difíciles y esto, eso ya, dice, eso no es nada, hasta un niño puede hacer preguntas difíciles. Cuidado, porque el orgullo espiritual es el peor, es uno de los más peligrosos. Los jóvenes deben de investigar las escrituras, ¿cómo? Por sí mismos. No deben pensar. Escuchen, jóvenes y jóvenes adultos. Los jóvenes deben investigar las escrituras por sí mismos. No deben pensar que es suficiente que los de más experiencia busquen la verdad y que los más jóvenes pueden aceptarla cuando proviene de ellos, considerándolos como autoridad. Lo dijo Marco. No, si él como estudia, lo que él diga yo lo creo. No. ¿Quién es el único que no se equivoca? ¿Por qué poner la confianza en tal o en cuál? Los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad de la Biblia por sus gobernantes, sacerdotes y ancianos. ¿Cuál fue la razón por la que los judíos perecieron como nación? Por hacerle caso a los que estaban enfrente. ¿Será que hoy pueda pasar eso o que no pueda pasar? ¿Saben que hoy miles y miles y cientos de personas le confían sus almas al sacerdote, le confían sus almas al pastor de la religión que sea? No, lo dijo el pastor. Y por sí mismos dice que debemos de estudiar las escrituras. Si hubieran hecho caso a Jesús, aquellos hombres, investigando las escrituras por sí mismos, no habrían perecido. Hay jóvenes en nuestras filas que están vigilando para ver con qué espíritu los ministros abordan la investigación de las escrituras, si es que están dispuestos a ser enseñados y si son suficientemente humildes para aceptar la evidencia y recibir la luz de los mensajeros que Dios decide enviar. Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. Oye, ¿ya entendiste el sábado? Pues sí, el hermano tal me lo explicó, sí lo entendí. No, estudia por ti mismo. Oye, ¿has escuchado hablar de las profecías de las 2300 tardes? Sí, la he escuchado, bien bonita, bien interesante. Oye, ¿me la explicas? Estúdiala por ti mismo. No debe confiarse en nadie para que piense por nosotros, lo que decía nuestro hermano ayer. Ya no pensamos. Ya no hay quien piense. Debemos de pensar ¿qué? Ahora escuchen. Obviamente, guiados por Dios. No pongamos nuestras esperanzas en nosotros mismos. No confiemos en nosotros mismos. No. ¿Verdad? Eso también es lo que está diciendo.
No debe confiarse en nadie para que piense por nosotros. No importa de quién se trate o cuán elevado sea el puesto que ocupe. No hemos de mirar a nadie como criterio para nosotros. Debemos aconsejarnos mutuamente y estar sujetos los unos a los otros, pero al mismo tiempo debemos ejercer la capacidad que Dios nos ha dado para saber cuál es la verdad. Cada uno de nosotros debe pedir al cielo la iluminación divina. Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte la prueba en el día de Dios. No debemos ser obstinados en nuestras ideas. ¿Qué es una persona obstinada? No acepta corrección. No, yo así. No debemos de ser obstinados en nuestras ideas y pensar que nadie debe de interferir en nuestras opiniones. Cuidado, orgullo espiritual. Cuando un punto de doctrina que no entendáis llega a vuestra consideración, id con el pastor, ¿no? Con el dirigente, con el anciano, con el psicólogo, pues mucho menos. Id a Dios sobre vuestras rodillas para que podáis comprender cuál es la verdad y no ser hallados como lo fueron los judíos, luchando con Dios. Imagínense, hermanos, yo me hinco de rodillas y le digo a Dios: Señor, por favor, muéstrame la verdad. Después pasa Aarón y nos da un mensaje y yo digo: no, eso no es. Y entonces Dios me estaba mandando la verdad que yo le estaba pidiendo a través de Aarón, y ahora yo la rechazo por mi obstinación, por mi orgullo espiritual. Peligroso. Y entonces dice que nos va a pasar lo mismo que a los judíos. Estamos luchando contra Dios. Mientras amonestamos a los hombres a precaverse de aceptar cualquier cosa, a menos que sea la verdad, debemos también amonestarlos a no poner en peligro sus almas rechazando mensajes de luz, sino salir de las tinieblas por el estudio fervoroso de la palabra de Dios. ¿Cómo ven, hermanos? Y viene la parte que le gusta a nuestro hermano Marco, que la cita mucho. Cuando Natanael fue a Jesús, el Salvador exclamó: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús respondió: cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué? Y miren, hermanos, cómo lo aplica aquí. Y Jesús nos verá también en los lugares secretos de la oración, si buscamos la luz para saber cuál es la verdad. Oye, Señor, ¿y tú de dónde me viste? Te vi en tu cuarto. Te vi cuando te inclinaste de rodillas allá a un lado de tu cama y me pediste la bendición. Desde allá te vi. ¿No se les hace bonito esto? Si un hermano está enseñando el error, los que ocupan puestos de responsabilidad deberían saberlo. Y si están enseñando verdad, deben ponerse resueltamente de su lado. Todos nosotros debemos saber lo que se enseña en nuestro medio, pues si es la verdad, necesitamos conocerla. El maestro de la escuela sabática necesita conocerla y todo alumno de la escuela sabática debería comprenderla. Todos tenemos la obligación hacia Dios de comprender lo que Él nos envía. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay muchas iglesias, hay muchos lugares donde desde el púlpito se está enseñando el error? ¿Y qué creen? Nadie dice nada. ¿Saben cuál es la razón? Porque no saben tampoco. ¿Cómo pueden saber? ¿Cómo pueden decir si ellos también no conocen la verdad? Tenemos la obligación hacia Dios de comprender lo que Él nos envía. Él ha dado instrucción por las cuales podemos probar toda doctrina, ¿sí o no? ¿Cuál? A la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Pero si está de acuerdo con esta prueba, no estéis tan llenos de prejuicio que no podáis aceptar un punto.
sencillamente porque no concuerda con nuestras ideas. Yo no sé ustedes, pero a mí se me hacen interesantes estos consejos, hermano. Es imposible que una mente cualquiera que sea comprenda toda la riqueza, fíjense. Es imposible. Por más inteligente un ser humano que sea, por más erudito, por más que haya estudiado en Montemorelos o donde sea, es imposible que una mente comprenda toda la riqueza y grandeza de una sola promesa de Dios. ¿Cómo ven? Una sola, no hay quien pueda comprenderla de una manera completa. Ahora escuchen, hermanos. Tú escuchas Juan 3:16 y tú dices, la hermana Belina dice, ay, qué bonito texto, qué bueno que Dios amó tanto al mundo. Y por acá otro dice, no, hermana, cuidado. Sí, es bueno que amó tanto al mundo, pero nomás dice ahí que el que cree va a ser salvo, ¿eh? Y otro por allá, ay, o sea que Dios dio a su Hijo unigénito. Todos están hablando del mismo texto. ¿Pero qué? Todos captaron algo diferente. Y no quiere decir que porque aquel exaltó una cosa y el otro otra y el otro otra están mal. No, hermanos. Pero a veces queremos que todos entiendan como yo quiero. A veces queremos que todos entiendan lo que yo entendí. Queremos que agarren el mismo mensaje que yo agarré. No, hermanos. Escuchen lo que dice aquí. Uno capta la gloria desde un punto de vista. Otra, la hermosura y la gracia desde otro punto de vista. Y el alma se llena de la luz del cielo. ¿Cómo ven? Cuidado con querer que todos piensen como yo pienso. Cuidado con querer que todos capten el mismo mensaje que yo estoy captando. ¿Qué tal que a ti Dios te quiso dar un mensaje? Por tu situación, por tu forma de ser, porque es el que te falta. Pero a otro Dios le quiso dar con el mismo texto otro mensaje. Tú no te puedes enojar porque aquel no captó lo mismo que tú captaste. ¿Me estoy dando a entender? Si viéramos toda la gloria, el espíritu desmayaría. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de Daniel? Pero podemos tener revelaciones de las más abundantes promesas de Dios, mucho mayores que aquellas de las que ahora gozamos. Me entristece pensar, dice aquí, cómo perdemos de vista la plenitud de la bendición destinada a nosotros. Nos contentamos con fulgores momentáneos de iluminación espiritual, cuando podríamos andar día tras día a la luz de la presencia divina. ¿Han escuchado a personas que dicen, están aquí en la iglesia y dicen, ay, hermano Marco, qué bonito mensaje, y se conforman con esos destellos? Llegan a la casa y avientan la Biblia por allá, ya no la leen y todo. Son destellos momentáneos. Cuando dice que eso podemos vivirlo día a día, si leyéramos la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Queridos hermanos, dicho sea de paso, déjenme decirles que yo no vine a enseñar nada aquí, ¿eh? Vine a compartirles para aprender juntos. Estamos aprendiendo todo esto juntos. Está hablando Dios y nosotros estamos aprendiendo. Queridos hermanos, orad como nunca lo habéis hecho, para que los rayos del sol de justicia brillen sobre la palabra, para que podáis comprender su verdadero significado. Jesús rogó que sus discípulos fueran santificados en la verdad. ¿Se acuerdan? San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es la verdad. Cuán fervientemente, pues, deberíamos orar para que aquel que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿De quién está hablando aquí? No.
No, del Espíritu Santo, hermanos. La palabra de Dios. ¿Cuán ferviente pues deberíamos orar para que aquel que todo lo escudriña en lo profundo de Dios? ¿Quién es el que hace esto? El Espíritu Santo. Deberíamos orar para que Él, aquel cuya misión es recordarle al pueblo de Dios todas las cosas y guiarlo a toda verdad, esté con nosotros en la investigación de su santa palabra. Hermanos, Dios no quiere que dependamos de una iglesia. Hermanos, ustedes deben de recordar, ahora que hubo lo del... Ay, ¿cómo lo hago para que no me lo censuren? Lo de la plaga esa que hubo, la enfermedad, la pestilencia 19. Ustedes saben que cuando sucedió eso, había en las iglesias 100 miembros, 80 miembros, 200 miembros. Y después de la pestilencia 19, ¿qué pasó? Ya nomás regresaron 2, regresaron 3, regresaron 5. ¿Por qué? Porque estaban dependiendo de una iglesia. Estaban dependiendo de un pastor. Estaban dependiendo de un anciano. ¿Me doy a entender? Pero lo que dice aquí es que Dios nos pide que dependamos de Él. Si dependemos de Dios y viene la pestilencia 24, la 25, la que sea, o viene lo que sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Si el sacerdote me traicionó, si el sacerdote no me saludó al entrar, ¿sabían que hay cosas tan tontas como estas? Ya no fui a la iglesia porque el hermano de la entrada no me saludó. Ya no voy porque la hermana me miró mal. Ya por eso ya mejor no voy, hermanos. ¿De dónde estamos dependiendo? ¿De qué estamos dependiendo? Dios nos pide que dependamos de Él y no del hombre. Sea quien sea. Si dependemos de Dios y no viene el que predicó, ¿qué pasa? Con la ayuda de Dios, pues no viene el que predicó, pues yo, porque ¿me doy a entender? Porque estoy dependiendo de Dios. ¿Saben qué Dios más dice? Desea que tengamos un nuevo corazón. Hermanos, pero esto no se va a lograr si decides siguiendo depender de la iglesia, si decides seguir dependiendo del pastor, si decides seguir dependiendo del anciano. Esto se va a lograr cuando decidas depender de Dios. Quiere darnos revelaciones de la luz procedente del trono de Dios. ¿Se acuerdan de lo que dice Jeremías? Te enseñaré, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, a estas alturas, ¿cuántas cosas crees que Dios te quiso enseñar? Pero que por no leer la escritura, por no acercarte, por no depender totalmente de Dios, no te las ha enseñado. ¿Cuántas cosas? No me acuerdo si es en este capítulo, en otro que leí. ¿Saben qué dice? Que si tú desaprovechas el tiempo de leer la escritura, tú desaprovechas el tiempo de pasar tiempo con Dios, de esa relación con Dios, pero aún con todo y eso no pierdes tu alma. Todo eso que Dios te quiso enseñar aquí en la tierra, por descuidar el estudio, dice que te va a afectar ahí en el cielo. ¿Sí sabían esto? Aún aunque te salves, aunque no te pierdas, pero vas a ir con una desventaja. Todo lo que ya Dios te pudo haber enseñado aquí, no te lo enseñó. Y aunque no pierdas tu alma, sí vas a ir al cielo, pero vas a ir con una desventaja. Vas a ir atrasado por todo el tiempo que perdiste. ¿Cómo ven, hermanos? Ahí, si ustedes dudan de lo que yo estoy diciendo, por ahí lo buscamos y se los mandamos. De hecho, hasta aquí le vamos a dejar por causa del tiempo, pero ustedes pueden seguir leyendo lo que dice más abajo. Cosas muy interesantes como las que leímos. Cosas muy importantes, consejos,
amonestaciones. Si no entendiste nada de lo que se dijo aquí, hermano, si se te hizo aburrido tal vez, si se te hizo pesado, si no se te hizo interesante, llévate esto a tu casa. Por favor, hermano, pídele a Dios que te ayude a leer la Biblia. Pedro, ¿tú querías decir algo? Nada más. Dice Dios que tiene planes para todos. Y no dudamos que allá en el cielo Dios tiene planes para darte una posición. Así es. Pero es en base a lo que tú estás estudiando aquí. Porque esa es la escuela de aquí que te va a preparar para la escuela superior de allá. Y número 2, si en esta tarde no entendimos nada, no aprendimos nada, pero creo que si solamente hubiéramos aprendido hoy a depender de Dios, así, yo creo que habríamos avanzado. San Juan 15, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y te quiero terminar con lo que empecé. Tal vez tú has dicho, ahora sí voy a leer el año bíblico. Ahora sí voy a leer más. Ahora sí voy a hacer hasta temas. Y no lo has logrado. Hermano, separado de Cristo, nada podemos hacer. Cualquier obra que queramos hacer por nosotros mismos es basura, es trapo de inmundicia. Mejor doblemos nuestras rodillas, ¿verdad? A Dios, digámosle, Señor, mira, pues todos estos años, todos estos días, todos estos meses te he fallado. Señor, lo he intentado, pero he fracasado porque lo he intentado hacer solo, pero ahora recurro a ti. Ayúdame para que pueda leer tu palabra. Ayúdame para que ya no dependa de una iglesia, ya no dependa de un sacerdote, ya no dependa de un pastor. Ayúdame, Señor, para que de hoy en adelante dependa al 100% de ti. ¿Y qué va a hacer Dios? Desde que estabas allá, te vi. Desde que estabas allá, te vi. Y ojalá estas promesas, hermanos, estas palabras de nuestro Dios se puedan hacer una realidad en nuestras vidas. Dependamos de Dios y no de los hombres. Que Dios nos bendiga, hermanos.